Bueno, nuevamente buenas noches. Vamos a trabajar con el archivo número 12, que ya todos lo tienen compartido en su carpeta de Google Drive. Vamos a descargar el 12, se llama referencias relativas, absolutas y mixtas. Pero vamos a iniciar escribiendo en el cuaderno una pequeña definición. Entonces ponemos como título referencias relativas, absolutas y mixtas. Y empezamos entonces a describir estas tres referencias. La primera son referencias relativas. Son referencias de celdas que cambian cuando arrastramos la fórmula. Son referencias de celdas que cambian cuando arrastramos las fórmulas. Son referencias de celdas que cambian cuando arrastramos la fórmula. Listo. Punto aparte. Referencias absolutas. Su título. Referencias absolutas. Referencias absolutas. Son referencias que no cambian, ya que se encuentran fijadas, o congeladas, Punto y seguido. Para fijarlas, debemos utilizar la tecla F4. Para fijarlas debemos utilizar la tecla F4, coma. Y esto agregará un signo de dólar, delante de la letra de la columna, y delante del número de la fila. Delante de la letra de la columna y delante del número de la fila. Ejemplo. Dejamos un rengloncito, ahorita ponemos el ejemplo cuando estemos haciendo los ejercicios. Un rengloncito ahí para el ejemplo. Esto, punto aparte. Ahora, referencia mixta. Consiste en congelar solo una parte de la referencia de la celda. Consiste en congelar solo una parte de la referencia de la celda. ¿Qué puede ser? La columna o la fila. Coma, pero no ambas. ¿Cuál es la diferencia? No explico tres, ¿cierto? La primera es relativa. La referencia relativa
no está nada congelado dentro de esa fórmula. Cuando arrastramos, las celdas van a ir variando tanto en las columnas como en las filas. Si arrastramos hacia la derecha va a variar las columnas y si arrastramos hacia abajo va a variar el número de las filas. Ahorita lo vamos a recordar. La referencia absoluta es cuando congelamos una referencia de una celda a una celda y esta no va a variar, no va a cambiar. Cuando arrastramos la fórmula, esa referencia de celda va a quedar fijada siempre a esa misma celda y no va a cambiar. Por mucho que arrastremos para abajo o para la derecha, esa referencia de celda no va a cambiar. Y la referencia mixta es que no vamos a congelar toda la celda como tal, sino que vamos a congelar o solo la columna o solo la fila. Si yo congelo la columna y arrastro hacia la derecha, no me va a cambiar el número de columna. Y si congelo la fila y arrastro hacia abajo, no me va a cambiar el número de la fila. Pero si yo congelo la fila y arrastro hacia la derecha, el número de la columna, el nombre de la columna, la letra de columna sí va a ir cambiando. Entonces, ahorita lo vamos a comprender mucho mejor con los ejercicios que vamos a hacer. En el primer ejercicio, que se llama referencias relativas, nos encontramos con una tablita muy sencilla de comprender. Miren ustedes primero esa tablita, analícenla, interprétenla y me dicen cómo se soluciona. Pero primero ustedes solitos van a analizarla, a leerla bien, a comprender qué nos están pidiendo ahí. Eso está muy sencillo. Entonces miren, antes de siempre empezar a hacer un ejercicio, lo primero que ustedes deben hacer es analizarlo, o sea, ¿qué es? ¿Qué es lo que me están pidiendo? Antes de empezar a hacer fórmulas, comprendamos qué es. Aquí arriba, ¿qué dice? Venta de entradas de cine. Entonces ya estamos suponiendo de que están contándonos cuántas entradas de cine vendieron. Aquí en la parte de abajo dice sala 1, sala 2, sala 4, o sea que el cine tiene ¿cuántas salas? 4. Nos están diciendo que a este lado está la información de los niños y a este lado está la información de los adultos, ¿cierto? Podemos ver que el valor de la entrada de los niños es más barato que el valor de la entrada de los adultos, ¿cierto que sí? Y que en cada sala, ¿qué pasa en cada sala? Hay un valor diferente, ¿cierto? Entonces nos dicen que en la sala 1, la entrada ¿cuánto vale? 5.000. ¿Y cuántos niños ingresaron? 62. Entonces nos están preguntando cuánta plata se recaudó en la sala 1. Si sabemos que entraron 62 niños y cada niño pagó 5.000 pesos, entonces, ¿qué operación hacemos acá para saber cuánta plata recaudaron por esos 62 niños? La multiplicación, ¿cierto? Eso está muy sencillo. Entonces, igual al valor de la entrada por el número de asistentes, ¿cierto? Valor de la entrada por el número de asistentes y le damos enter. ¿Cuánto les dio? 310.000, ¿cierto? Ahí, ¿qué vamos a hacer? Para hacer los de abajo, ¿qué tendríamos que hacer? Arrastramos la fórmula, muy bien, nos vamos al puntico de la esquina y arrastramos. Entonces, este tipo de referencias se llama referencia relativa. ¿Por qué es relativa? Porque miren, aquí hicimos la fórmula con B5 y C5, ¿cierto? Pero aquí abajo cuando arrastramos ya cambió a B6 y a C6. Aquí cambió a B7 y C7 y aquí cambió a B8 y C8. Entonces relativa es que cambia. Si arrastramos, los números de las celdas van cambiando, se van modificando, ¿cierto? Entonces esa es la relativa, la más sencilla, la hemos utilizado en todo el curso prácticamente y es relativa porque cambia cuando arrastramos. Listo. Ahora, vamos al otro lado, hagan ustedes el otro lado. ¿Qué pasa con el otro lado? Que nos están diciendo que el valor de la entrada de los adultos en la sala 1 es de 15.000 y entraron 225. ¿Cuánta plata nos ingresó o le ingresó al cine por esa cantidad de adultos que ingresaron? ¿Listo? ¿Cuánto le dio? Muy bien, entonces igual, valor de la entrada
por el número de asistentes, o sea, G5 por F5. 3.375.000, arrastro la fórmula y ahí tengo las demás, ¿cierto? Estas son referencias que, ¿por qué se llaman relativas? Porque Cambian, ¿cierto? Cambian cuando arrastramos. Ahora, al frente nos están diciendo venta total. O sea, queremos saber en total, entonces, cuánto ingresó a la sala 1, a la 2, a la 3 y a la 4. ¿Qué tenemos que hacer acá? ¿Una suma de qué? Muy bien, del importe de los niños más el importe de los adultos, ¿cierto? Entonces, igual. El importe de los niños que es de 5, ¿cierto? Son las dos que están en azulito, de 5, más el importe de los adultos, que es G5, o sea, de 5 más G5, una suma sencilla. ¿Cuánto da? Muy bien, arrastramos la fórmula. ¿Les dio? 3.685.000. Bueno, vamos a pasar a la siguiente hoja. La siguiente hoja se llama referencias absolutas 1. Analicen a ver el ejercicio, todavía no lo va a explicar, ustedes lo van a analizar, lo van a comprender y me van a explicar ustedes a mí de qué se trata y qué hay que hacer. Listo, analícenlo a ver, léanlo, mírenlo. Sí. ¿De qué se trata este ejercicio? A ver, ¿qué entendieron en él? Unos costos de llamada, ¿cierto? ¿Y qué más entendimos ahí? El segundo cuesta 15 pesos, ¿cierto? ¿Y qué más? ¿Esto de aquí abajo qué es? El tiempo, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para saber estos 115 segundos cuánto vale? Si cada segundo vale 15 pesos. B7. Entonces, igual. B7, ¿qué más? Por, ¿qué más? C4, pero este lo fija. Por C4, ¿cierto? Entonces, B7 por C4. Y aquí Santiago dice algo interesante, que el C4 lo fijamos, o sea, lo congelamos. ¿Por qué tenemos que congelar a C4? No lo congelemos todavía, dejémoslo así, démosle Enter. B7 por C4 y Enter. ¿Cuánto nos da? 1725. Qué minuto más caro, ¿cierto? Ya, ¿estaba llamando a China o qué? Bueno, entonces, si arrastramos la fórmula así, vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasó? Miren, aquí nos funcionó, estaba multiplicando este por este, ¿cierto? Pero en este de acá abajo, estaba multiplicando este por este. Bajó, ¿cierto? ¿Por qué bajó? Porque la arrastramos, ¿cierto? Entonces, cada vez que baja una, también baja la otra. Porque en este caso, eso es una referencia que está relativa, pero necesitamos que ese 4 baje cuando arrastramos. ¿Cierto que no necesitamos que ese 4 baje? Necesitamos que ese 4 se quede arriba siendo C4, que cuando arrastremos no se nos baje esa referencia de celda. Entonces ahí a C4 lo tenemos que congelar. Presionamos F4 una sola vez, nos va a aparecer el signo de dólar delante de la letra C y delante del número 4. Ese signo nos indica que se congeló la columna C y la fila 4. Y ahí ya podemos arrastrar y con toda seguridad que se va a estar multiplicando siempre cada valor por C4. Verifiquen y verá que sí. Siempre se van a multiplicar por C4. El C4 no va a cambiar. Bueno, el ejercicio siguiente, referencia absoluta 2, dice distribución de gastos del presupuesto familiar. Tenemos un listado de gastos: alimentación, educación, vivienda, lo que se gasta cada mes en cada una de esas cosas, y nos da un total de que esa familia se gasta 3 millones de pesos al mes en esos gastos. Al frente nos están preguntando cada uno de estos gastos, ¿qué porcentaje representa del valor total? Es decir, en alimentación son 700.000 pesos. Esos 700.000 pesos es el cuánto por ciento de estos 3 millones. Es el 10%, el 20%, el 30%, el 50%.
¿cierto? ¿Cuánto porcentaje representa 700.000 de los 3 millones? ¿Qué porcentaje representa 300.000 de los 3 millones? ¿Qué se le ocurre que podemos hacer ahí? Una división, muy bien. Entonces, ¿qué vamos a dividir? Miren lo que vamos a dividir. Igual. ¿Qué vamos a dividir? Muy bien, los 700.000 de 6. Dividido entre quién? Entre 100, no. Entre los 3 millones, muy bien. Entre los 3 millones. Listo. Si le damos enter ahí, miremos qué pasa. Démosle enter. Nos dice que es el 23%, ¿cierto? ¿Por qué nos dijo que era el 23% de una vez así como tal mágicamente? Porque ya esta celda tenía aquí referencia de, miremos acá arriba que dice, porcentaje, ¿cierto? Pero si no la tenemos así en porcentaje, nos va a dar diferente. Vamos a cambiarlo a como normalmente nos daría. Démosle ahí arriba donde dice porcentaje y seleccionemos el que dice general. 0,23, ¿cierto? ¿Qué les dio eso? Eso nos daría normalmente. Vamos a dejarlo así para que miremos una cosa. Ahora arrastremos la fórmula a ver qué pasa. Arrastren la fórmula. No da, ¿cierto? ¿Por qué no da? Porque cada son relativas. Muy bien, porque miremos. Este primero dividió los 700.000 entre los 3 millones. Pero el que sigue dividió los 300.000 entre ¿cuánto? Entre nada. Y mientras más bajamos, más siguió ¿qué? Bajando. Si baja a un lado, también baja al otro. Entonces, ¿qué tendríamos que congelar ahí? Congelamos los 3 millones, ¿cierto? Entonces, nos volvemos a entrar a la celda de la fórmula, arriba donde hicimos la fórmula, nos vamos a parar ahí en B16, que B16 es la celda donde están los 3 millones, ¿y qué hacemos? F4, no aparezca el signo de dólar, ¿vale? Ahora sí podemos arrastrar de nuevo, arrastremos hasta abajo, hasta el frente de los 3 millones. ¿Lo tenemos ahí? Sí. Bueno, antes de ponerlo de nuevo en porcentaje, porque nos lo están pidiendo en porcentaje, vamos a mirar algo aquí. Vamos a hacer una cosa, vamos a quitarle decimales para que todos nos queden con un solo decimal. Vamos a quitarle decimales. ¿Recuerdan cuál es el de decimales? Estos ceritos que están arriba, disminuir decimales. Que nos quede con 2 decimales, así. Nos quede así, que nos queden todos parejitos, listo. Miremos algo. No me salió con decimal. ¿No le salió? Ninguno le salió. Y si lo cambió de porcentaje a general. Se salteó seguro ese paso. ¿Cuál era el paso que hicimos ahorita? Que lo habíamos cambiado acá a general, ¿cierto? Para que nos pudiera dar de esta manera. Bueno, ahí que estamos viendo y por qué lo cambiamos a esto, sabiendo que nos estaban pidiendo porcentaje y ya estaba en porcentaje. Lo cambiamos a esto para mirar una cosa. ¿Qué necesitamos mirar? Que los porcentajes son representados también en números decimales. ¿Cómo así que en números decimales? Por ejemplo, este 0.23 está representando en este caso al 23%, ¿cierto? ¿Cómo funciona esto? Muy sencillo. El 1 que nos está representando los 3 millones, el 1 está representando ¿qué porcentaje? ¿Cuánto? El 100%. El 1 está representando el 100%, ¿cierto? Entonces, para sacar estos otros pedacitos, cogieron el 1 y lo partieron ¿en cuántos? ¿En cuántos pedacitos partieron el 1? No, en 100, ¿cierto? Si uno no lo partimos en 100, entonces vamos a tener ¿cuántos números? 100 números. Esos 100 números son decimales, ¿cierto? Si sumamos todos estos números, 0.23, 0.10, 0.15, 0.5, 0.7, si sumamos todo esto, nos va a dar ¿cuánto? Nos va a dar 1. Nos va a dar 1. O sea, que el 1 está representando el 100%, ¿cierto? Si volvemos a convertir esto a decimales, seleccionémoslos todos, miremos que es verdad lo que les estoy diciendo.
Seleccionemos todos esos decimales y convertámoslos a porcentajes. Acá arriba está el de porcentajes, véanlo acá. En el grupo número, ahí está, estilo porcentual. Convirtámoslo. ¿Dónde estaba el 1? ¿Qué número hay ahora? El 100. ¿Dónde estaba el 0.23? 23. ¿Dónde estaba el 0.10? El 10%, ¿cierto? Entonces miremos que esos decimales nos están representando prácticamente la misma cantidad que los porcentajes. Y ahorita vamos a necesitar saber esto, que el 1 representa ¿cuánto? El 100%. Listo, el 1 representa al 100% si lo convirtiéramos en decimales, en porcentajes. Listo. Vamos al ejercicio siguiente. ¿Qué parte no te dio? Voy a mirar. Bueno, el siguiente ejercicio nos dice proyección de pagos por consumo de servicios. Tenemos dos casos. En el caso 1 dice que hay un incremento de gastos, que hay una tasa de crecimiento trimestral. ¿Qué es trimestral? Cada 3 meses, ¿cierto? Que cada 3 meses va a aumentar ¿cuánto? El 10%. Entonces, el primer trimestre, o sea, los primeros 3 meses de agua, pagábamos 45.000 pesos. Pero al segundo trimestre se espera que haya un crecimiento del 10%, un incremento en la factura. Entonces, ¿cuánto vamos a tener que pagar en ese segundo trimestre? Después, al tercer trimestre, otro incremento del 10%. Y al cuarto trimestre, otro incremento del 10%. Entonces, tenemos que calcular esos incrementos. Empezamos desde 45.000, aquí le sumamos el 10%. Ahora lo que me dé acá, le sumamos el 10%. Y lo que me dé acá, le sumamos de nuevo el 10%. ¿Qué se le ocurre? ¿Cómo hacemos tal cosa? Experimenten primero, a ver. Prueben. Bueno, una manera de hacer esto muy rápida y muy fácil, la que me parece más rápida a mí sin dar muchas vueltas, sería la siguiente: igual al 45.000, igual a B8, que es el 45.000, ¿cierto? Porque es un porcentaje, vamos a multiplicar, ¿cierto? Abrimos paréntesis porque vamos a necesitar hacer otra operación fuera de multiplicar, que es sumar el 10%, ¿cierto? Como son dos operaciones, tenemos que priorizar una de ellas. Primero que haga una cosa y después la otra. ¿Se acuerdan que vimos eso hace algunos días? ¿Cierto? Si queremos decirle que primero haga la suma, después la multiplicación, entonces ponemos entre paréntesis ¿qué? La suma, ¿cierto? ¿Qué vamos a sumar? El 10%, ¿cierto? Ustedes recuerdan que hace por allá como 2 minutos vimos que en las referencias absolutas había un número que representaba el 100%. ¿Qué número es? El número 1, ¿cierto? Pongamos el número 1. Ese número 1 nos va a representar en este caso al 100%. ¿Cuál es el 100%? Al 45.000, que sería el 100%. Entonces, a ese 100% le vamos a sumar. ¿Qué necesitamos sumarle a ese 100%? ¿Qué necesitamos sumarle? El 10%, dalo acá arriba. Y seleccionamos el 10%. Y ese 10%, cuando arrastremos la fórmula, queremos que se mueva de allá o que se quede congelado. ¿Cierto? Que no se nos mueva de allá, que siempre siga siendo la multiplicación, la suma por ese 10%. Entonces F4 para congelarlo. Y cerramos el paréntesis. Aquí lo debemos cerrar. Listo. Entonces, ¿qué le estamos diciendo acá? Que vamos a multiplicar a B8, ¿a qué es este? B8 es este, por el 110%. ¿Cómo así que el 110%? 1 más 10%. Ya sabemos que el 1 es el 100%, ¿cierto? Entonces estamos multiplicando esto por el 110%. Entonces nos va a dar aumentado en un 10% como tal. Porque ¿cuánto es el 110% de 45.000? Vamos, aquí me quedó en porcentaje porque ahorita le había hecho esa prueba que había hecho Nidia, pero lo debemos tener en número o en general. Y debió haber dado 49.500. ¿Sí les dio eso? Sí.
Si hacemos la prueba con la calculadora, a ver si ese nos dijo mentira o qué. 45.000 por 10%, ¿cuánto da? 4.500, ¿cierto? Y ese 4.500 más 45.000 son 49.500, ¿cierto? Ahora, si arrastramos la fórmula hacia la derecha para ver el trimestre 2, el 3 y el 4, vamos a ver qué pasa. ¿Sí sigue aumentando? Sí. En el trimestre 3, entremos a la fórmula del trimestre 3. Se está haciendo la operación, en este caso con la del trimestre 2, aumentándole ¿cuánto? El 10%, ¿cierto? Y en el trimestre 4 se está haciendo la operación con la del trimestre 3, aumentándole el 10%, ¿cierto? Entonces miremos que de esa manera logramos sacar ese primer trimestre, el segundo, el tercero y el cuarto rápidamente. Ahora arrastremos la fórmula a los demás. Los voy a seleccionar todos. Cojo el puntico y arrastro los otros. Ahí los tengo todos resueltos. Por ejemplo, en el del gas, voy a entrar aquí en la fórmula del gas. El trimestre 3, vea que está el trimestre 2 por el 10%. Entonces, en este caso, lo único que tuvimos o que necesitamos congelar fue el 10%, que era lo único que queríamos que no variara. Lo demás, sí queríamos que se moviera para la derecha y para abajo, entonces por eso no congelamos nada del otro lado de la fórmula. ¿A todos les funcionó este? Sí. Bueno, ahora ustedes hacen el que sigue. Este que sigue es casi lo mismo que el 1, pero tiene una única diferencia. ¿Cuál será? ¿Y qué más? Exacto, miren que dice disminución trimestral. Entonces, si el otro era incremento y estábamos haciendo una suma, el segundo es una resta. Muy bien, Estefan. Háganlo ustedes a ver cómo les sale. Entonces, igual, ¿qué más? B18, muy bien, por comillas, paréntesis, eso sí, muy bien, ¿qué más? 1, ¿qué significa el 1? Muy bien. Entonces, a ese 100%, ¿qué le vamos a hacer? Menos 5%. ¿Y ahí qué hacemos? ¿Por qué congelamos el 5%? Sí, cierto. ¿Necesitamos que esa celda nos varíe de allá, se nos mueva y nos vaya para otro sitio? No, cierto. Todo lo que necesitamos multiplicar en ese caso para hacer esa resta va a ser por ese 5%. Entonces cerramos paréntesis y enter. El primero dio 76.000. Arrastro los demás y se va rebajando de 80 a 76, a 72 y a 68. Ahí cada trimestre fue rebajando su 5%. Ahora arrastro hacia abajo y ahí están todos los de abajo. A todos les digo, ¿a quién no le ha dado todavía? Pongo la fórmula. Sí, ahí la voy a poner. La voy a ampliar un poquito a que vea más grande. Ahí ya las puse para que la revisen. Ahora sí, listo, muy bien. Vamos a la que sigue. Combinados. Lean el cuadrito, lean todas las descripciones que tiene, interpretenlo primero, analícenlo. Bueno, entonces miren de qué se trata. A ver, ¿qué comprendieron ustedes en ese cuadro? ¿Es una tabla de qué? De zapatos, ¿cierto? De una zapatería. Tenemos entonces acá un listado de artículos, el precio de esos artículos y la cantidad de artículos que fueron vendidos, ¿cierto? Vamos. Aquí me están diciendo, me están preguntando más bien por el importe. Si me están diciendo que estas zapatillas cuestan 150.000 y que se vendieron 44,
Están preguntando el importe. ¿Cuánto tienen que pagar por esas 44 zapatillas de 150.000? ¿Qué operación tenemos que hacer ahí? Una multiplicación y ahí está el pasteleo arriba. ¿Qué dice el pasteleo? ¿Cierto? Entonces vamos a hacerla. Entonces, igual, ¿no habían visto el pasteleo? No, son muchachas. Igual al precio por, que es el asterisco, por la cantidad. La multiplicacióncita sencillita sin nada más. ¿Listo? Y le damos enter. ¿Cierto? ¿Cuánto les dio? ¿Y eso cuánto es? 6.600.000, ¿cierto? A todos les dio 6.600.000. Entonces arrastremos esa fórmula hasta el último producto. ¿Listo? Ahora, la que sigue, ¿qué nos están preguntando en la columna siguiente? El IVA, ¿cierto? ¿Y el IVA cuánto es? ¿Por aquí arriba está? Entonces, ¿qué hacemos para saber cuánto es el 19% de este valor? Igual el importe por... ¿Por qué paréntesis? Por el 19%. No necesitamos sumárselo. Solamente necesitamos saber cuánto es. No nos están diciendo todavía que sumemos el IVA de eso, no. Que digamos cuánto es el IVA, ¿cierto? Ahora, ¿ahí qué más tendríamos que hacer? ¿Qué tenemos que congelar? El IVA, ¿cierto? El 19%, o sea, E3. ¿Por qué lo tenemos que congelar? Muy bien, para cuando arrastremos no se nos mueva esa celda, se nos quede ahí fijado ese 19%. Entonces congelamos con F4 una sola vez y ahí ya nos apareció el signo de dólar delante de la E, delante del 3 y le damos Enter. ¿Cuánto es el IVA de estos 6.600.000? 1.254.000, ¿cierto? Ahí está el IVA. Arrastremos la fórmula, que IVA tan costoso, ¿cierto? Así es. Así es, no paga mucho IVA. Una bobadita de 6 millones, que 1.200.000 de impuesto para el gobierno. Mucha plata, mucha plata. La llevan toda, dicen por allí. Sí. Listo. Y hay países con peores. Es más, hay países de más IVA, imagínense. Bueno, venta en pesos. Ahora aquí ya sabemos cuánto valen los productos. Ya sabemos cuánto tenemos que pagarle al gobierno de impuesto por el IVA. Entonces, en total, ¿cuánto nos van a valer los productos? Ya sabemos el precio del producto y el IVA. ¿Qué tenemos que hacer? Una suma, muy bien. Entonces, ¿qué vamos a sumar? Igual el importe más el IVA. El importe más el IVA. ¿Qué está hablando por teléfono? Y arrastramos. Gañán ya tiene miedo allá, ya comenzó. Listo. ¿Sí les dio? ¿A quién no le ha dado esta? Vamos ahí, Ángela, ¿cómo vas? Vamos, Nelos. Eso, muy bien. Por este lado, Mariana. Va ahí, Mariana. Bueno, muy bien. Ahora la que sigue se llama venta en dólares. Mire, resulta y sucede que es que el cliente al que le vamos a vender todos estos zapatos me dijo, yo te voy a consignar, pero en dólares. Dígame cuánto es en dólares para poderle consignar. Aquí en la parte de arriba nos están diciendo que el dólar vale 4.300, le sobra un cero. Bórrale un cero por favor a eso, que aquí dicen 43.000. ¿Qué dólar? No, usted imagina donde el dólar se ponga 43.000, morimos. Bueno, entonces el dólar 4.300.
¿Qué operación tenemos que hacer para saber estos 7.845.000 pesos? ¿A cuántos dólares equivale? Una división, muy bien, excelente. ¿Qué tenemos que dividir? La venta en pesos dividido. Exactamente, muy bien. Entonces, igual a la venta en pesos. ¿Cómo? Sí, venta en pesos dividido ¿qué? 4.300. Y en el 4.300, ¿qué tenemos que hacer? F4. Tenemos que congelar. ¿Por qué tenemos que congelar? Para que no se nos mueva de allá. Todo lo vamos a dividir por ese valor, ¿cierto? Y enter. ¿Cuántos dólares son? ¿Y cuánto es eso? 1826. 1826. ¿Cierto? 1826, recuerden. No se compliquen con los decimales. Tiene muchos decimales. Solamente leemos hasta la coma. 1826 y ya. Y si no queremos enredarnos con los decimales, ¿qué hacemos? ¿Los qué? Los quitamos. Recordemos, acá arriba donde está el disminuir decimales, vamos a quitarlos todos. ¿Y él lo redondeó a cuánto? Yo tengo una inquietud. 1827, dime. Venga para aquí. Ya voy a mirar su inquietud. Ahí lo arrastramos y ahí ya nos da. Espérenme, yo cierro esto. La otra dice el porcentaje. El porcentaje que le corresponde a cada producto respecto a la venta total. ¿Qué necesitamos primero para saber qué porcentaje representa esto del valor total? Necesitamos primero tener el valor total, ¿cierto? Entonces vamos a sumar todos los totales. Me paro acá al final, le voy a dar en autosuma y ahí me hizo ese total. Y esta fórmula la puedo arrastrar hacia acá para que se hagan todos los otros. Ahí están todos los totales de una. Más suave, bueno, más suave, vean, la voy a hacer más suave, la voy a hacer otra vez. Me paro acá, autosuma para que haga la suma de los totales, ¿cierto? Y listo, ahí ya está. Siguiente, como también necesito hacer estas y es lo mismo, es sumar, 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 sumar. ¿Qué hago? Arrastro la fórmula, en esta fórmula de la suma la arrastro hacia acá para que se hagan las otras sumas. Para no tener que pararme en cada uno y darle en autosuma, en el otro en autosuma, en el otro en autosuma. Él automáticamente al arrastrar, miren que ya me está haciendo la suma como tal de este rango. Aquí me sumo este, aquí me sumo este y aquí me sumo este. Ahí está. Listo. Ahora, ¿qué nos falta? Ahora sí pueden hacer el porcentaje. ¿Qué porcentaje representa cada uno de estos valores del total? Ahorita en un ejercicio anterior lo hicimos. Háganlo ustedes de nuevo solito a ver. Ahora sí, ¿cómo hicieron el porcentaje? Cuéntamelo todo. Igual G6, que es la venta en dólares, ¿cierto? El primer valor. Dividido entre G18, que es el valor total. Muy bien. Congelamos G18, ¿por qué motivo, Franceli? Para que necesitamos ese mismo valor para todos. Exacto, para cuando arrastremos hacia abajo no se pase para G19, G20, G21, sino que se quede siempre en G18. Muy bien, Franceli. Entonces F4 para congelar a G18 y Enter. Ahora, ¿nos dio en porcentaje o en decimales? En decimales. ¿Y qué tenemos que hacer para cambiar esos decimales a porcentajes? Podemos cambiar arriba para porcentaje. Lo cambiamos arriba, simplemente el formato de celda acá, mire, da 0.14. Cambiamos a porcentaje y es el ¿cuánto por ciento? El 14%. Ahí ya está. Simplemente arrastramos hasta abajo y ahí está. Ahí están nuestros porcentajes hechos. Les pongo la fórmula otra vez. O ya les dio a todos. Vale, ahí está. Bueno, vamos.
Vamos para el otro entonces. Nidia, ya. Este es muy similar a uno de los que hicimos ahorita. ¿Cuál es la diferencia? Que acá no necesitamos que siempre el porcentaje se calcule por el 5%, sino que vaya ¿qué? Exactamente. Ese porcentaje de incremento va a cambiar, va a pasar del 5 al 7, del 7 al 8, del 8 al 10. Entonces tenemos que tener especial cuidado cuando vayamos a congelar, porque no podemos congelar de la misma manera en que lo estamos haciendo. Como estamos congelando toda la celda, ¿cierto? Entonces, si arrastramos hacia abajo, muy bien, porque no se nos iba a bajar para acá, para el 8, ¿cierto? Pero en este caso necesitamos que cuando arrastremos hacia acá, entonces el del 5 me pase al 7, me pase al 8, me pase al 10. Entonces, si lo congelamos como lo estamos haciendo hasta ahora, siempre se va a quedar ¿en dónde? En el 5. Entonces, en este caso, no podemos congelar la columna, ¿cierto que no? La columna no la podemos congelar porque necesitamos que pase de la columna B a la columna D, a la columna E y a la columna F, ¿cierto? Pero la fila sí la tenemos que congelar. ¿Cuál fila? La fila 7. ¿Por qué? ¿Queremos que se vaya a la fila 8? No, ¿cierto? Entonces tiene que quedar siempre en la fila 7, pero la columna sí puede cambiar. Entonces, en resumen, congelamos la fila, pero dejamos libre la columna. Vamos a eso. Entonces, igual que ahí. B10, ¿cierto? B10. ¿Qué hacemos con B10? Por, muy bien, igual que ahorita. Por, ¿qué más? Abrimos paréntesis. ¿Cómo le vamos a sumar a esto el 5%? El 1 que representa ¿qué? El 100% de ese valor. ¿1 qué? Más el 5%, ¿cierto? Hasta ahí vamos muy bien. ¿Qué tenemos que congelar, dijimos? La fila. ¿Cuál fila? Sí, pero ¿cómo se llama esa fila? La fila 7, ¿cierto? ¿Y cuál columna tenemos que dejar libre? La C, ¿cierto? Entonces tenemos la referencia C7. De acá solo vamos a congelar el 7, pero la C no. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Presionemos ahí donde estamos, en C7, F4. Nos apareció el signo de dólar delante de la columna, o sea, delante de la letra y delante del número, ¿cierto? Entonces presionemos F4 otra vez. Nos apareció el signo de dólar ahora ¿en dónde? Solo adelante del 7, adelante de la celda de la columna C nos apareció. No, ¿cierto? O sea que así sería. Presionémoslo otra vez por curiosidad a ver qué pasa. Ya aparece delante de la C. No aparece delante de la C. ¿Será que así no sirve? No, ¿cierto? Necesitamos lo contrario. Entonces presionémoslo otra vez. ¿Ahora qué pasó? Se quitó del todo, ¿cierto? Volvámoslo a presionar. ¿Ahora qué pasó? En todos, y si lo volvemos a presionar, solamente la fila 7 se nos congelaría, ¿cierto? Así sí lo necesitamos. Sí, comprendemos por qué lo necesitamos así. ¿Nos queda clara esa parte, sí o no? Para que pueda seguir haciendo el consecutivo. Muy bien, ¿cierto? No estamos congelando la columna C porque necesitamos que sí cambie para esta, después para esta y después para esta, ¿cierto? Le pusimos el signo de dólar solamente adelante del 7, indicando que vamos a congelar solamente la fila 7. ¿Cuál es la fila 7? Esta, vean, donde están los porcentajes. ¿Por qué vamos a congelar solamente la fila 7? Porque no queremos que cuando arrastremos para abajo, no queremos que se nos cambie para la 8, para la 9, para la 10, sino que siempre se quede en la fila 7, ¿cierto? Entonces le damos Enter. Me faltó una cosa. ¿Qué me faltó? Cerrar el paréntesis, ¿cierto? Cerrar el paréntesis. ¿Cuánto nos dio?
126.000, ¿cierto? O sea que 120.000 más el 5% da 126.000. Ahora arrastremos hacia la derecha a ver si nos funciona. ¿Cómo sabemos que funcionó? Verificando. ¿Cómo verificamos? Démosle 2 veces clic, por ejemplo, a esta del trimestre 2. Aquí cambió, ¿cierto? ¿Y aquí cambió el 7? Sí. Ahora la del trimestre 3 se cambió para esta y ahora se cambió para el incremento del 8%. Y la última se cambió para esta y a esta le va a sumar el incremento del 10%. O sea que miren que sí nos funcionó. Ahora arrastremos hacia abajo, seleccionamos todas y arrastramos hasta licuadora solamente. No lo vayan a llevar hasta los totales, solo hasta licuadora. Listo. Los totales, ¿cómo hacemos totales? ¿Qué operaciones son? Si tenemos aquí que el primer trimestre se vendió todo esto, queremos saber el total de todo, ¿qué hacemos? Una suma, ¿cierto? Autosuma y ya automáticamente él entendió que queríamos hacer todas esas sumas de esos totales y nos hizo las demás. ¿Sí? ¿Las hizo todas? Me perdí. ¿En qué vas? No, pues, definitivamente cuando ya habíamos hecho la operación Me borró, vuelva y hágala. ¿Pero en cuál? ¿En la fórmula esta? en la primera. Véala y se la pongo. En este ejercicio nos dice conversión de monedas. Tenemos aquí el precio de unos productos y nos están dando el precio en qué moneda. En dólares, ¿cierto? Por ejemplo, esta CPU vale 160 dólares. Pero nos están preguntando que en soles cuánto es, en euros cuánto es y en reales cuánto es. ¿Qué son soles? La moneda del Perú, euros, la que se utiliza en Europa, y los reales se utilizan en Brasil, ¿cierto? Acá en la parte de arriba me está dando cuánto es la tasa de cambio. Un dólar equivale a 2,82 soles, un euro equivale a 0,75 dólares y un dólar equivale a 1,67 reales, ¿cierto? Entonces tenemos aquí la conversión. ¿Qué operación tenemos que hacer nosotros para saber estos 160 dólares cuántos soles son? Una división. ¿Una qué? ¿Qué operación hacemos ahí? Multiplicamos. Claro que sí. Exactamente. 160 dólares. Y en este caso nos dice que un dólar equivale a 2,82 soles. Entonces multiplicamos estos 160 por esto para saber cuántos soles son. Entonces sería igual a este por este. Aquí empieza lo bueno. ¿Cierto? F4 ¿en dónde y por qué? ¿En el medio de quién? En medio de la C y el 5 dicen por allí. O sea que de ese 5 ¿qué congelamos? ¿La C o el 5? Congelamos el 5. ¿Por qué el 5? Por allí dicen que congelamos la columna. Congelamos la C. Por allí dicen que la C no, porque él tiene que pasar a Europa. O sea, que tiene que pasar de C a D y de D a E. ¿Quién está de acuerdo con que la C tiene que pasar a D y a E? No, no congelamos la C. No. No, listo. ¿Y el 5? Sí. ¿Congelamos el 5? Sí. ¿Por qué congelamos el 5? Porque necesitamos que esa columna se quede, o sea, baje, solamente tome en cuenta ese valor para los que bajan. O sea, es que esta fila no se mueva, ¿cierto? Que cuando arrastremos no se nos vaya a bajar para acá, para la fila 6, ni para la 7, ni para la 8, ni para la 9. Que se quede en la fila 5, porque acá es donde están los valores, ¿cierto? Pero la C sí tiene que cambiar, porque queremos que ahorita nos cambie para la D, que es donde está Europa, para la E, que es donde está Brasil, ¿cierto? Entonces, según eso y en resumen, congelamos el 5, ¿cierto? Entonces, F4 y F4.
nos aparece el signo de dólar solamente delante del número 5, ¿cierto? Muy bien. Ahora, en B8, ¿qué tenemos que hacer? Miren B8. Hay que congelar algo en B8, lo damos así. Así. ¿Lo damos así? Démoslo así. Enter. Vamos a ver qué pasa. Ustedes mandan. Dijeron que lo hagamos así. Vamos a ver. Listo. ¿Cuánto les dio? Listo. Ahora, vamos a arrastrar hacia la derecha primero. Vamos a arrastrar a la derecha. Ahora vamos a comprobar. En esta me multiplicó precio de dólares por Perú, ¿cierto? En la segunda me multiplicó el precio de los soles por el euro. Necesitamos multiplicar en este caso el precio de los soles por el euro o el precio del CPU por eso. ¿Cierto? Es el de los dólares. Entonces, sí teníamos que hacer algo en C8. Sí, que congelamos entonces en B8, perdón. ¿Congelamos la B o el 8? ¿Por aquí dicen que el 8? A ver, ¿por qué el 8? La B. Porque solamente le está la de los dólares. No la de Eso, miren, si congelamos el 8, ¿qué pasa? Cuando arrastremos para acá, no me va a pasar a este ni me va a pasar a este, sino que todo se va a multiplicar por los 160 dólares, que es el precio del CPU, ¿cierto? Si congelamos la B, cuando yo arrastre para acá, no se me va a pasar para la C ni para la D, sino que siempre se va a quedar acá en esta columna. Entonces, ¿cuál tenemos que congelar? La B. Entonces presionamos F4 una, 2, 3 veces hasta que el signo de dólar nos aparezca delante de la letra B. Ahora sí, vamos a ver qué tal. Nos dio lo mismo, ¿cierto? Pero arrastremos ahora a la derecha primero. Ya dio diferente. Vamos a comprobar ¿qué se está multiplicando acá? Precio en dólares por el precio del euro, ¿cierto? Y en el precio en dólares por el precio en reales, ¿cierto que sí? Entonces, aquí es donde tenemos que tener muy en cuenta esta utilidad de las referencias mixtas, que no en todas las fórmulas necesitamos congelar todo, como en este caso. Miren que en una necesitamos congelar la fila y en la otra necesitamos congelar la columna, ¿cierto? Entonces, no siempre va a ser la fila, no siempre va a ser la columna. Eso va a variar de acuerdo a cómo tengamos la información, a lo que necesitemos hacer, ¿cierto? Entonces eso va a variar, mejor dicho, caso por caso. No siempre va a ser igual. Entonces tenemos siempre que analizar muy bien el ejercicio y mirar qué es lo que necesitamos en este caso, ¿vale? Ya está listo. ¿Qué necesitamos hacer ahora? Seleccionamos todos y arrastramos del puntico de la esquina. Ahí ya tenemos todo. Verifiquemos con uno a ver, por ejemplo, el mouse. El mouse en euros. Me debe estar multiplicando este 10 por este. Vamos a ver si sí. Vean que sí. Este 10 por este. ¿Está que nos funcionó? Se está arrastrando lo que se tiene que arrastrar y se está quedando congelado lo que se tiene que quedar congelado. ¿A todos les dio esa? ¿No le ha dado todavía? ¿Le pongo la fórmula otra vez? Aquí se la voy a poner más grande. Ahí está, véala. De esta congelamos la B y de esta congelamos el 5. Bueno, la siguiente. Referencias mixtas 3. En esta tenemos una tablita donde están listados de unos empleados, el sueldo, cuántos dólares gana cada uno de ellos. Por aquí nos dicen que de jubilación es un 11%, de seguridad social 3%, del INS, yo no sé qué cosa, 3%, ¿qué era eso? ¿Cierto? Del sindicato el 2%. Y aquí nos preguntan entonces cuánto es el total de estos descuentos, pero por esto nos preocupamos ahorita más tarde. Por el momento necesitamos saber cuánto es el 11% de estos 525 dólares. ¿Qué operación hacemos acá para saber cuánto es el 11%?
Aquí no nos están pidiendo que lo sumemos, que le sumemos a esto el 11%, no. Solo que digamos cuánto es. ¿Qué operación vamos a hacer ahí? Háganlo ustedes primero. Entonces, en esto tenemos que multiplicar, ¿cierto? ¿El sueldo por qué cosa? por el porcentaje. Por el 11%, de eso, muy bien. ¿Cierto? Aquí para poder arrastrar hacia acá, ¿qué cosas necesitamos congelar? Necesitamos congelar el sueldo. Necesitamos congelar el sueldo, este. ¿Congelamos toda la referencia B3 o congelamos solo la B o solo el 3? Solo la columna B, ¿cierto? ¿Por qué solo la B? Porque si congelamos el 3, pues cuando arrastremos hacia abajo, se nos va a quedar siempre haciendo la multiplicación por este sueldo, por el sueldo de Cardone, ¿cierto? Entonces por eso no podemos congelar el 3, la B sí. ¿Por qué vamos a congelar la B? Porque ahorita vamos a arrastrar hacia acá y queremos que siempre el sueldo se multiplique por este, después por este, después por este y después por este, ¿cierto? Que el sueldo se quede acá en la B, que no se pase para la C, que se quede acá en la B. Entonces aquí F4, una vez, dos veces, tres veces, nos apareció el signo de dólar delante de la B. Si uno no quiere presionar F4, uno también puede poner el signo de dólar manualmente. ¿Dónde está? Está ahí junto con el número 4, ahí en las teclas, con Shift, y el 4 sale el signo de dólar, si uno lo quisiera poner manualmente, ¿cierto? Ahora, en C2 tenemos que congelar alguna cosa. ¿Qué cosa? ¿Por qué tenemos que congelar el 2? Porque necesitamos que pase. Sí, De columnas. exacto. Necesitamos que cambie de columnas, pero no de fila. ¿Cómo así que necesitamos que cambie de columna? Necesitamos que acá, cuando arrastremos, me pase a la D, a la E y a la F, ¿cierto? Cuando arrastro hacia la derecha. Pero cuando yo arrastre hacia abajo, ¿será que necesito que este se me cambie del 11% para acá y para acá? No, ¿cierto? Siempre se tiene que quedar fijado acá en la fila 2, que es donde están los porcentajes, ¿cierto? Entonces vamos a congelar de la fila 2, dos veces F4 y Enter. Ahora arrastremos hacia la derecha hasta acá, verifiquemos, voy a verificar primero. Acá me multiplicó el sueldo por ese 3%, acá el sueldo por ese 3%, y acá el sueldo por el 2%. Entonces miren que hizo la multiplicación en los puntos correctos, ¿cierto? Ahora vamos a arrastrar hacia abajo. Selecciono todo y arrastro hacia abajo, hasta acá. ¿Listo? Vamos a verificar. Voy a verificar, por ejemplo, con este. Dos veces clic. Me está multiplicando el sueldo por el 3%. Entonces miren que sí bajó acá, pero acá no bajó. Acá se quedó fija siempre en la fila número 2. ¿A todos les funcionó esta o a alguno no le ha dado esta todavía? Ya. Sí, listo, muy bien. Ahora teníamos ahí en el cuaderno un espacio que hemos dejado para unos ejemplos. Entonces vamos a ponerlos. En el primero, que son las referencias relativas, vamos a poner de aquí mismo, hagámoslo de esta misma tabla. De la referencia relativa vamos a poner este ejemplo. ¿Cómo convertimos esta referencia en relativa? ¿Qué le tendríamos que hacer para que sea relativa? Quitarle los signos de dólar. Muy bien, quitarle los signos de dólar. Está en referencia relativa. Ejemplo, esta B3 por C2. Es relativa, no hay nada congelado ahí, va a cambiar. La relativa, la primera que escribimos ahorita al iniciar. Entonces ahí ponemos este ejemplo. B3 por C2. ¿Por qué es que se llama relativa? Cambia, ¿cierto? Si arrastramos para abajo, cambia. Si arrastramos para la derecha, cambia. Para donde arrastremos siempre va a cambiar, ¿cierto? Entonces, esta es la relativa. Ahora, ¿esta referencia cuál será? Absoluta, ¿cierto? Entonces vamos a poner ya en ejemplo en referencia absoluta. Pongamos esta. B3 por signo de dólar C, signo de dólar 2.
Entonces, aquí, ¿cuál es la referencia absoluta? ¿B3 o C2? C2, o sea que en este ejemplo tenemos dos, ¿cierto? Una referencia absoluta y una referencia, esta es la absoluta, y una referencia relativa, ¿cierto? Ahí están las dos juntas. ¿Listo? ¿Cómo convertimos este ejemplo en referencia mixta? F4 a esa. Le ponemos F4 a esta. Así. No. Así. Ahí es mixta. Así. Y en esta. Así. Entonces, esta sería una referencia mixta. Dos referencias mixtas, ¿cierto? Esta es una mixta y esta es otra también mixta, porque hay una sola cosa congelada y la otra no, ¿cierto? Hagamos ahí este ejemplo. Ahí Excel dicen por allí. Bueno, ¿conocían estos tipos de referencias? No, de pronto la relativa sí, porque la habíamos usado en todo el curso, ¿cierto? La absoluta la utilizamos en algunas últimas clasecitas con F4 y con el araco y quedaba allí poco, ¿cierto? Pero la mixta, miren la mixta que utilicé, ¿cierto que sí? ¿No les parece muy necesaria? En muchas ocasiones necesitamos arrastrar algo y que se mueva solamente la fila o que se mueva solo la columna. Y en ese caso, entonces tenemos que congelar una sola parte de la fórmula, que puede ser la columna o puede ser la fila. ¿Listo? Bueno, chicos, chicas, esto es todo por el día de hoy. Podemos ir cerrando, podemos ir guardando. Ay, es que nos falta, claro. ¿Qué pasa aquí? Los descuentos, nos faltan los descuentos. Yo no había visto descuentos. Como lo tenía aquí ampliado, entonces no lo veía. Los descuentos es muy fácil. Me está diciendo total descuentos. Tenemos que descontar esto con esto y con esto, ¿cierto? ¿Qué tenemos que hacer aquí? Muy bien, una suma. Entonces sería igual suma ¿de qué? De estos. Hay muchas maneras de hacer la suma. O ponen igual este, más este, más este, más este, ¿cierto? Si le ponemos en autosuma, ¿qué pasa si le damos en autosuma? Si le damos en autosuma nos va a coger también el sueldo, ¿cierto? Entonces autosuma no la podríamos utilizar o la usamos, pero después tenemos que corregirle que solamente tenemos que sumar los descuentos. El sueldo no, porque no, ahí si no le queda nada de sueldo a ese pobre individuo, ¿cierto? Descontemos hasta el sueldo, imagínense. Ni para qué trabaja uno. Y arrastramos hacia abajo. Ahí están los descuentos. Entonces ahora, sabemos cuánto es el sueldo, ¿cierto? Sabemos que hay unos descuentos. ¿Qué operación hacemos para saber cuánto tenemos que pagarle a ese empleado? Muy bien, al sueldo le restamos el descuento. Entonces sería igual el sueldo menos el descuento. ¿Cuánto le dio? 4.25. Muy bien, doña Estela, 4.25, ahí arrastramos. Esa es una restica sencillita, una restica simple, ¿cierto? 4.25. ¿Funcionó? Sí, listo, muy bien. Mientras la terminan ahí, les voy a dar los avisos parroquiales.